Buenas tardes, mis hermanos, ¿me están oyendo? Ya, Keila, otra vez. Y dale. Amor. ¿Cómo se llama? Ahí de eso, el rey es el más importante. Estamos a punto de empezar, vamos a conversar sobre el tema que nos toca estudiar, Jeremías capítulo 9. Hemos venido estudiando libro por libro de la Biblia y en estos días nos ha tocado estudiar y hoy nos toca el capítulo 9 de Jeremías. Es la oportunidad que nos da Dios de profundizar en su palabra y profundizar y madurar en la fe, para honra y gloria de nuestro Dios. Así es que nos da mucho gusto estar en esta comunicación de vía electrónica para poder fortalecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es enseñanza, tu palabra es corrección. Danos sabiduría para entenderla en esta tarde, poderla aplicar a nuestra vida y poderla también enseñar a otros. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra de Dios, en la Biblia, el capítulo 9 de Jeremías. La Biblia. Y dice así la palabra del Señor, la leo. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron en conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz.
ni caminaron conforme a ella, conforme a mi ley. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos, hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos. Considerad y llamad plañideras, que vengan. Busquen a las hábiles en su oficio de plañideras, y dense prisa. Levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída la voz de endecha, de luto, que decía: ¿cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabras de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien los recoja. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisos, y toda la casa de Israel es incircuncisa. Hasta aquí la lectura de este capítulo 9 de Jeremías. Y vamos a hacer un análisis muy rápido. El versículo 3 de este capítulo 9 dice: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad de la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová, me han desconocido. El por qué Dios castigó a su pueblo, porque este es un pasaje, un capítulo de lamentación. El profeta Jeremías está llorando por el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel, que fue idólatra y desobediente. Y dice el versículo 3, la razón por la que Dios castigó al pueblo, el pueblo de Israel. Hicieron como que su lengua lanzara mentira, como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Desconocer, esto es no conocer. Desconocer, me han desconocido, o sea, no me conocieron. Es decir, el no conocer a Dios te lleva al juicio de Dios. Muy importante entender esto, que el discipulado, el estudio de la palabra de Dios es fundamental, porque nos permite conocer a Dios. Si yo no conozco a Dios, voy a perecer. El juicio de Dios viene sobre los que no conocen a Dios. Oseas capítulo 4, versículos 1 y 6. Oseas capítulo 4, versículos 1 y 6. Oíd palabra de Jehová.
hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Otra vez, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, el pueblo de Dios, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra de Israel, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 6 de Oseas 4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Es decir, cuando yo me olvido del conocimiento de Dios, vienen problemas. Es muy importante entender esto. Dios castigó a su pueblo por falta de conocimiento, porque lo desconocieron, me desconocieron, me han desconocido, dice Jehová. O sea, ya no me conocen. Y a Dios lo conocemos a través de su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando el ser humano deja o ignora el conocimiento de Dios, ese ser humano, como el pueblo de Israel, se aparta de la verdad y la justicia. Y empiezan los grandes problemas en las naciones y en el mundo. Pues ante la ignorancia del ser humano, se corrompe con la muerte y el pecado, en sus diferentes formas. Idolatría, fornicación, adulterio, violencia, prostitución, muerte, perjurio, robo, derramamiento de sangre inocente, etcétera, y otras muchas formas de pecado, porque no conocen la palabra de Dios. La mayoría de la gente cree conocer algo de Dios, pero en realidad no lo conocen. Job 42:5, libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas, muchas gentes creen que de oídas han oído hablar de Dios, pero no lo conocen. Y dice Job, de oídas te había oído, pero ahora ya te conozco, mis ojos te ven. Pasó toda su vida creyendo que conocía a Dios, pero no lo conocía. No lo conocía. Y reconoce finalmente que se había apartado de Dios. Cuidado con ignorar a Dios o pensar que no hay Dios o que hay muchos dioses. Cuidado. Isaías 44:8. Libro de Isaías, capítulo 44, versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Eso dice Dios. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Eso es lo que está diciendo Dios. No hay otro Dios más que yo. Eso dice Dios. No hay otro Dios más que yo. Es muy importante entender esto. Que Dios no quiere que adoremos ni a dioses, ni a ídolos, ni nada. Cuando nosotros desconocemos a Dios, vienen problemas muy graves, muy, muy graves. En el mundo, en la cultura, en la familia y en nuestra vida personal. Por no haber conocido a Dios o habiéndolo conocido, nos olvidamos de Él. Se necesita ser necio para negar a Dios y particularmente Dios haciendo su habitación en nuestra vida mediante la fe de Jesucristo. Se necesita ser necio para negar a Dios y particularmente Dios haciendo su habitación en nuestra vida mediante la fe de Jesucristo. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio dice, no hay Dios. Se han corrompido, sigue diciendo el Salmo 14:1. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, porque simplemente dicen, no hay Dios. Este capítulo 9 de Jeremías nos enseña, además, que por el pecado, el pueblo de Dios cambió el gozo y alegría por llanto. Cambió el gozo de haber salido de Egipto, de la esclavitud. Cambiaron ese gozo por llanto, palabras de luto, lamentación y muerte, que entra por todos lados sin saber cómo.
versículos 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26 de Jeremías 9. Leo versículo por versículo. Ya lo leímos, pero lo repito para enfatizarlos. Versículos 17, 18 y 18 de Jeremías 9. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan. Plañidera es una lloradora profesional que van a los valores para llorar. Buscad a las hábiles plañideras en su oficio y dense prisa. Levanten llanto por nosotros, dice Jeremías, y desháganse vuestros ojos en lágrimas y vuestros párpados se destilen en aguas. Versículos 20 al 22. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro Dios reciba la palabra de su boca. Enseñad endecha a vuestros hijos, o sea, lamentación por un muerto, y lamentación, cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños en las calles, a los jóvenes de las plazas. 22. Habla. Así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Versículos 25 y 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, o sea, judío, hebreo, y a todo incircunciso, o sea, gentil, a Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón que se esconden de Dios, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es circuncisa de corazón. Está ahí. Está diciendo Dios por qué Dios castiga a su pueblo. Le está diciendo en qué consiste el castigo. Van a ver a mucha gente muerta porque se rebelaron contra Dios. No quisieron tomar en cuenta a Dios. Quisieron tomar solamente el conocimiento puramente racional, el conocimiento humano, pero no tomaron en cuenta a Dios. Por lo tanto, Dios se enojó y mandó este juicio sobre su pueblo Israel. El punto es que nosotros somos el Israel de Dios. Los que hemos conocido a Cristo, somos el pueblo de Dios. La importancia que Dios le da al conocimiento. La importancia que Dios le da al conocimiento. Versículos 23 y 24 de Jeremías 9. Versículos 23 y 24. La importancia que Dios le da al conocimiento. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alabes en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Eso es lo que Dios admira, que yo entienda a Dios y le conozca a través de su palabra. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere? Que yo le entienda y que le conozca. Que tú le entiendas a Dios y le conozcas. Si no le entendemos y no lo conocemos, si solamente vamos a la iglesia por religión, vamos a tener juicio de Dios. Tengo que entender a Dios y conocerlo a través de entender y conocer su palabra. Alabarse el ser humano en su propia sabiduría, por su experiencia, por su colmillo, por su imaginación, por su tradición o por su tradición familiar, eso es jactancia frente al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es absoluto. Ninguna costumbre familiar, ni tradición de una nación, nada de eso cuenta. Lo que cuenta es el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es absoluto, es único. Vamos a ver un caso de la jactancia humana. ¿En qué terminó la jactancia humana? Que se creyó muy poderoso, muy sabio, muy inteligente. Libro de Daniel, la Biblia, capítulo 4, versículos 29 al 33. Libro de Daniel, capítulo 4, versículos 29 al 33. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que Dios el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Dios enjuició a Nabucodonosor por soberbio, por creer que su sabiduría, que su conocimiento le había dado el reino de Babilonia. Y Dios lo castigó. No, querer basar la vida en nuestro conocimiento es un error grave. En mi colmillo, en mi experiencia, en mis canas, es un error grave. Tenemos que realizar nuestra vida con base en la Biblia, en el conocimiento de Dios. Si yo no tengo como base el conocimiento de Dios, no tengo ninguna seguridad de nada. Voy a tener el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que está enseñando el capítulo 9 de Jeremías. Así que el proceso en la vida, sobre todo en la vida cristiana, es conocer a Dios para saber más de Él cada día. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Primera de Corintios 8, 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Otra vez. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada. Eso dice Dios. Si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada. Solamente el conocimiento es el de Dios. Si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada. Aprender y saber y aplicar el conocimiento de Dios a nuestra vida. Eso es lo importante. Al no hacerlo, es jactancia humanista. Y entonces viene el juicio de Dios. Cuando maduramos en el conocimiento de Dios, entonces el Espíritu de Dios, mediante el estudio profundo, al escudriñar su palabra, nos revela nuevos conocimientos. O sea, Dios nos va revelando nuevos conocimientos si yo permanezco fiel al estudio de su palabra. Mateo capítulo 16. Esto es bíblico, no me lo estoy inventando yo. Mateo capítulo 16, versículos 15 al 17. Mateo 16, 15 al 17. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando yo estudio la palabra de Dios, lo estudio, entonces Dios me revela lo que realmente tengo que conocer. Porque la vida es conocimiento. Y para yo poder tener éxito en la vida, necesito tener el conocimiento de Dios. Si no lo hago, pues tengo problemas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios castigó a su pueblo por falta de conocimiento. La revelación de Dios en nuestro corazón y pensamiento es para que lo pongamos en acción, en obra. Dios nos revela cosas, la Biblia nos revela para que entendamos. Pero eso que me revela, tengo que ponerlo en práctica. Tengo que hacerlo. La fe sin obras es muerta. Entonces, lo que Dios me revela por el conocimiento de Dios a través de su palabra, tengo que ponerlo en práctica, hacerlo, convertirlo en hechos. Esa revelación que Dios me da a través del estudio de su palabra, debo convertirlo en hechos. Porque no es teología, no es el conocimiento de la Biblia nada más porque sí, sino nos enseña a poner en práctica lo que Dios nos revela. ¿Qué esperaríamos de Pedro? Ya vimos el pasaje. Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tenía una revelación de quién era Jesús. Se lo reveló Dios, el Padre.
Sin embargo, no lo puso en acción. Lo tenía revelado, sabía quién era Jesús, Dios, pero no lo puso en acción. Cuando llegó el momento, negó a Jesús. Mateo 26, 69 al 74. Mateo 26, capítulo 26, versículos 69 al 74. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó, Pedro, delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. 73. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, o sea, Jesús. Y enseguida cantó el gallo. O sea, no puso en práctica la revelación que Dios le dio. Dios el Padre le reveló a través de la palabra de Dios quién era Jesús. Dios nos revela muchas cosas en el estudio de la palabra. Para eso estudiamos la Biblia, para que Dios nos revele cómo hacer las cosas, qué son las cosas, la realidad social, la realidad familiar, la vida cristiana. Nos revela Dios. Pero si no lo pongo en práctica, de nada sirve. Como le pasó a Pedro. Así vemos cómo al pueblo de Israel le faltaron varias cosas, que lo llevaron a que Dios lo castigara para que se arrepintiera. Dios no quiso destruir a su pueblo, le sigue teniendo paciencia hasta el día de hoy, al pueblo de Israel y a nosotros, los que hemos creído en Cristo, porque no quiere que muramos, porque si yo peco, muero. Si ya me arrepentí por el nombre de Cristo, por la fe en Jesucristo, entonces tengo que poner en práctica la revelación de Dios. Permanecer estudiando y permanecer y poner en práctica la revelación que Dios me ha dado. Ponerlo en práctica. Si no lo hago, me falta entonces acción. Puedo tener el conocimiento, pero no realizo el conocimiento como le pasó al apóstol Pedro, que sabiendo quién era Jesús, lo negó. Tengo que hacerle caso a la revelación de Dios. Es importante hacerle caso, primero conocer, llegar al conocimiento de Dios a través de su palabra y luego poner en acción lo que Dios me ha revelado a través de su palabra. No lo hago, entonces me falta la realización para demostrar que soy pueblo de Dios. Y eso no fue lo que le faltó al pueblo de Israel. Por lo cual, ya vimos lo que dice este capítulo 9 de Jeremías, cómo Dios destruyó y mandó a llamar Jeremías, el profeta, lloradoras profesionales, porque dice que no había quien levantara a los muertos del camino. Había muchos muertos y mucho dolor, mucha tristeza. El campo dejó de producir, etcétera, etcétera, etcétera. Por el pecado del pueblo el pueblo de Israel, que se olvidó de Dios, se apartó de Dios, no reconoció a Dios. ¿Qué reconocer? Volverlo a conocer. ¿Qué tengo que hacer con Dios? Conocerlo y conocerlo y conocerlo a través del estudio de la palabra de Dios y ponerla en práctica. No nomás conocer la palabra de Dios, sino realizarla. Eso es lo que Dios enseña en este capítulo 9 del libro de Jeremías. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Adelante, por favor. ¿Nadie tiene una palabra? ¿Qué tal, pastor? Habla Gerardo. Hola, Gerardo. Es muy interesante lo que Dios nos habla en esta tarde, porque a veces, aún buscando su conocimiento, ese conocimiento lo queremos utilizar para nuestro beneficio propio, y eso es un error también muy grave. Recuerdo el pasaje de Jeremías, donde le dice a Baruch, el escribano, que no busque para sí riquezas o grandezas, porque si uno busca el conocimiento de Dios para sentirse más, con más conocimiento, Más alto. con más poder, con más sabiduría, Más sabio. más sabio, estamos entrando en un error muy grave.
porque entonces estamos obteniendo ese conocimiento para beneficio propio, no para conocimiento para, en primer lugar, glorificar a Dios y para segundo lugar, para beneficio de los demás. Amén, amén. Gracias. Y ese conocimiento es fundamental porque al final de cuentas, sin el conocimiento de Dios, perecemos, morimos. Sí, adelante. Entonces sí hay que buscar el conocimiento de Dios, porque Él es el que nos va a dar la de conocerlo, entenderlo y aplicar su palabra en nuestra vida diaria, pero siempre en función de un propósito, no en un beneficio personal. Amén. Con eso me quedo, pastor. Gracias, hermano Gerardo. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Esta tarde yo le doy gracias a Dios porque aprendí esta parte tan importante de no basar nuestra vida en nuestro conocimiento humano, que debemos de poner nuestra vida en el conocimiento que desciende de lo alto porque es Dios el que nos da el conocimiento y debe ser para su obra porque decía aquí una parte que decía que Dios busca que nosotros le entendamos y que le conozcamos y que no solamente de escuchar la palabra, por como dicen Job, ¿no? Que de oídas lo había oído, más ahora mis ojos te ven. Que cuando lo vemos es cuando realmente entendemos lo que dice en su palabra. Con esto me quedo, pastor. Muchas gracias. Dios lo Gracias. Gracias, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, palabra, duda, comentario? Desde luego este material escrito, me lo pueden pedir, yo lo tengo en mis... Oigan, tu voz. Hola hermano, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Habla Jonathan. Yo me quedo, hermano, con lo que nos debemos de arrepentir de corazón, ¿no? Porque hay veces que luego sabemos mucho, pero como dice, ¿no? Que hay que ponerlo en práctica. Y bueno, pues yo me quedo con eso, porque realmente, pues hay mucha gente, ¿no? Que a lo mejor, no incluso en esta iglesia, sino en muchas iglesias, sí han de saber mucho, pero realmente no hacen una doctrina verdadera. Es falsa y eso realmente para Dios principalmente no sirve, ¿no? No sirve. Entonces, yo me quedo con eso, que realmente hagamos lo que Dios nos pone en nuestro corazón y cómo se hacen las cosas. Amén. Está en su palabra. Está, que Él pone en nuestro corazón, está en su palabra. Y se llama fe, y hay que ponerlo en obras. No nomás de oídas, sino ponerlo en obra. Gracias. Amén. Así es, hermano. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Yo me quedo con esta parte de que la revelación de Dios a través de su palabra es para que nosotros pongamos en práctica lo que aprendemos cada día y porque Dios no quiere que nosotros perezcamos ni lleguemos a la muerte. Y me quedo con esta parte en donde nos enseña que la fe sin obras es muerte. Necesitamos tener acción de lo que aprendemos cada día porque si no, pues de nada sirve que tengamos el conocimiento. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Hola, pastor, buenas tardes. Soy Buenas Alejandro. tardes. Yo me quedo con la parte de que todo conocimiento que Dios revela o me hace discernir es para hacer cambios en mi vida conforme a la fe en Cristo Jesús. Es con lo Amén. que yo me quedo, pastor. Amén, amén. Gracias. ¿Algún otro comentario? Hola, pastor, buenas tardes. Habla Daniel Valdés. Sí, adelante. Una pregunta, pastor. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? Conocimiento es información que analizas y pones en diferentes áreas en orden. Sí. Conocimiento es la demostración de una verdad. Ese es conocimiento. Sigue un Sí. método de entendimiento. Y una vez que Ok. entonces te da la sabiduría y la inteligencia para usar ese conocimiento y resolver un problema. Te pongo un ejemplo. Sí. Cuando
uno de mis hijos estaba aprendiendo a manejar, ya estaba practicando y yo venía de copiloto y entramos en una calle angosta y había un camión de refrescos. Y Sí. entonces le dije, no pasas. Y sí paso, papá. Entonces yo nomás me tapé los ojos y se raspó todo. ¿Por qué? Porque Sí. tenía conocimiento, pero no sabiduría. No pudo aplicar el conocimiento, no calculó y entonces se raspó toda la carrocería del vehículo. ¿Por qué? Porque no basta el conocimiento. El conocimiento es base, pero tiene la sabiduría y la inteligencia. Es la aplicación del conocimiento. Ok, pastor. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Igualmente, Gracias. ¿alguien más? Hola Pablo, buenas tardes, soy Mauricio. Hola, Mauricio. Pues queda claro que sin el conocimiento de Dios, el juicio de Dios es inminente. Primeramente debemos de tener el conocimiento y en segundo lugar ponerlo en práctica, porque si no, somos rebeldes, porque ya conocemos cuál es la voluntad de Dios y entonces la expectativa solamente es el castigo o la reprensión. Entonces más nos conviene conocer y también obedecer. Amén. Y la misericordia de Dios nos está esperando para que conozcamos y reconozcamos y reconozcamos, que dejemos de estar fuera del conocimiento de Dios y que volvamos a Él. Él nos tiene misericordia y nos tiene paciencia. Volvamos a Él. Así es, la misericordia de Dios es instantánea si lo reconocemos. Amén. Amén. Gracias. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Lucas 1, versículo 77, dice que para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos del Señor para poder pedir perdón de los pecados que hemos conocido, inclusive todos los generacionales que existen, porque a veces por falta de ese conocimiento no lo hacemos. Y ya hay cosas que suceden en la vida por esa causa. Entonces es muy importante tener el conocimiento primero de salvación, así como dice, para que Dios nos perdone los pecados. Gracias. Amén. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Hola, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero comentar que yo le doy gracias a Dios porque dice su palabra en Romanos 11, que en el 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y yo he comprobado que a veces cuando tenemos ese conocimiento y no lo ejecutamos, el Señor es tan grande que a veces vienen pruebas que nos llevan a ejecutar ese conocimiento. Y veo que dentro de todo eso está la misericordia de Dios. Por eso Amén. le alabo y le bendigo. Amén, amén. Gracias. ¿Algún otro hermano o hermana que quiera dar una opinión, una pregunta, un comentario? ¿No? Bueno, pues solamente pedirle a Dios que nos dé ese conocimiento, que reconozcamos a Dios a través de su palabra, para no apartarnos de Él. Estar siempre en comunión con Él a través de la oración, del estudio y el análisis de su palabra, la reflexión de su palabra, escudriñar su palabra, para que entonces yo pueda entender el conocimiento de Dios y ponerlo en práctica. Esa debe ser nuestra oración de todos los días. Yo ruego a Dios porque nos dé esa gracia de entender su palabra, nos llevará de menos a más. Nunca nos va a revelar de un jalón todo. Es poco a poco, nos va revelando, según vamos abriendo nuestro corazón, nuestro pensamiento, para recibir su conocimiento. Oro al Señor para que Dios nos dé un amplio conocimiento, mis hermanos y hermanas que me están oyendo, para que la mueva montañas, produzca milagros, señales y portentos, a través de cada uno de los que seamos obedientes al entender su palabra. Que Dios te bendiga en esta tarde y siempre.
sigamos entonces en comunicación a través del programa que ya está repartido a los miembros de la iglesia. Que Dios te bendiga, que pases buena tarde, Señor sea contigo. Gracias, pastor. Gracias, Igualmente. pastor. Que Dios lo bendiga.